De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. La primera de ellas viene de Yat Yan y dice: el 5 de octubre en su programa Preguntas y Respuestas, Daniel Guzmán Ovares hacía una pregunta en relación a si Dios oye la oración del impío. En otras anteriores sobre el mismo tema he escuchado en su respuesta que Dios sí escucha toda oración. Y así como dice la Biblia que a él vendrá toda carne. Pero mi pregunta es la siguiente. En su respuesta a ese día usted decía: es cierto que un impío no puede ser oído por Dios en cualquier cosa que le pida, pero sí es oído cuando él clama en dependencia a Dios. ¿Podría aclararme qué sería cualquier cosa que él pida y qué sería en dependencia a Dios? Perdón la insistencia, es que esto me volvió a confundir. Orar a Dios en cualquier cosa es pedir algo que haga a su favor cuando el impío no tiene en cuenta a Dios. Y muchas veces el impío pide a Dios cosas que no convienen para malgastar en sus deleites pasajeros y temporales. Otra cosa es pedir protección o salvación, reconociéndole como Dios soberano. Porque quien ora a Dios, aunque no sea su hijo espiritual, es su criatura. Y Dios ama a su creación. Por tanto, si una persona está en un peligro tremendo y dice: Dios, ayúdame en esta situación, Dios escucha esa oración. No quiere decir que responda a la oración como pide el que ora. José Mendívil, en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre, hay quien dice que no necesariamente está indicando una Trinidad en Dios, sino que está utilizando un plural majestático. ¿Es correcta esta interpretación bíblica? Mira, sería la única vez en toda la Biblia que Dios usa un plural majestático para referirse a él. A la luz del Nuevo Testamento se entiende claramente la Trinidad divina en ese capítulo. Los que niegan la Trinidad aprovechan este texto y mil cosas que ellos suponen y distorsionan para negar la verdad fundamental. Dios es uno y trino. Es decir, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Carlos Javier Reyes Álvarez. Aunque no siempre estoy de acuerdo con usted en cuestiones de doctrina general, sus videos son de mucho provecho y bendición para mi vida. También he podido constatar que se responden todas las preguntas. Muchas gracias por el esfuerzo. Mi pregunta es: el absolutismo graduado defiende que en circunstancias donde las acciones enfrentadas o dos acciones enfrentadas de carácter pecaminoso son inevitables, siempre hay que primar el absoluto de mayor grado. Pero, ¿cuál es un baremo correcto para definir qué pecado es más grave o menos grave? ¿Sería correcto usar el orden de los 10 mandamientos como referencia? No podemos utilizar la Biblia para justificar ni el absolutismo, ni el liberalismo, ni cualquier otra expresión procedente de la filosofía. El pecado no se mide por lo que representa, ni por quién lo comete, sino por el que lo recibe o contra el que se comete. Siendo Dios contra el que se comete todo pecado, cualquier acción contraria al infinito se convierte en infinita. Por eso no hay pecados mortales y veniales, porque el más pequeño de los pecados es cometido contra Dios, y para su perdón se exige un pago de valor infinito: la vida de su Hijo. Dejémonos de seleccionar pecado y pecado. Pecado es todo aquello que contraviene la voluntad de Dios, y la paga de todo pecado es la muerte.
Francisco Javier de Málaga. Me gustaría saber su opinión personal sobre las naciones que se mencionan en el capítulo 22, que nos dice, Apocalipsis se está refiriendo, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1, 2. ¿Qué naciones son estas que están en la eternidad? Bueno, las naciones son una referencia a los que sean salvos después del arrebatamiento de la Iglesia, que transcurren, que viven salvos en el milenio, y especialmente aquellos que se mantienen fieles a Dios durante el reino milenial, que estarán vivos como personas físicas cuando Dios establezca cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las naciones que estarán en la tierra nueva. Jorge Piña, con referencia al cuerpo, cuando Jesús resucitó, los discípulos no lo reconocían. El cuerpo de resurrección para gloria no es igual al que se entierra. Por eso se dice que cuando Jesús apareció a los discípulos de Maús, lo hizo de otra forma, es decir, en otro aspecto, es decir, de otra manera. El cuerpo de resurrección nada tiene que ver con el cuerpo que se entierra. Está vinculado a él porque es el cuerpo de la persona. Andrés Delgado en Génesis 6, 1, 2 da referencia a los ángeles o a los humanos. Es sumamente complejo ese versículo y hay dos posiciones, una que son ángeles y otra que son los hijos de Set. El término hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento se refiere siempre a los ángeles, de modo que si no son ángeles, sería la única vez que se usa para otra cosa. Los hijos de Set, que se declaraban como de Jehová, si se unen a las hijas de los hombres, que serían de otra procedencia, no generaría esa unión hombres de renombre, sino, lógicamente, todo lo contrario. De manera que la posición más consonante con la Biblia es aceptar que son ángeles caídos. ¿Cómo se interpretaba Juan 1.1 antes de la regla gramatical de Sharp, de Harrer y la regla de Caldwell? Las reglas gramaticales de aplicación al griego koiné, no importa cuál sea su procedencia, no son en absoluto necesarias para la traducción correcta de Juan 1.1. Los que tradujeron desde el principio el Nuevo Testamento a los idiomas nacionales, especialmente los reformadores y los posteriores a los reformadores, sabían mucho más de griego que los que generan reglas. Quienes tratan de forzar la traducción de esos versículos no tienen en cuenta ningún tipo de regla. Simplemente son arrianos que quieren negar la deidad del Señor. Cristian Doncel, ¿qué es la simplicidad de Dios? En el ámbito de la teología, la doctrina de la divina simplicidad establece que Dios no posee partes. La idea general de la divina simplicidad se puede resumir de la siguiente forma: el ser de Dios es idéntico a los atributos de Dios. En otras palabras, características tales como omnipresencia, bondad, verdad, eternidad, etcétera, etcétera, no son partes, sino que son idénticas al ser de Dios, no cualidades que se conforman y se suman para expresar a Dios mismo. Miguel Luis Romero, en el capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Estos que guardan y tienen el testimonio de Jesucristo son la iglesia? ¿O son los que han quedado después del arrebatamiento? Ni una cosa, ni la otra. Son los que han creído después del traslado de la iglesia, mayoritariamente de Israel, que han creído juntamente con los miles de gentiles que han creído y que son salvos. Alfa Ramiro Flores Murillo. Otra consulta en cuanto a la ordenanza de la Cena del Señor. No recuerdo con exactitud, o si lo leí en alguno de sus comentarios, usted anima a que podamos celebrar la Cena del Señor en nuestras casas. Basta con que estén 3 congregados. Mi pregunta es si los 3 deben ser bautizados para participar de la Cena del Señor. Esto me parece que invita a que no tengamos sistemas religiosos. En resumen, si mi deseo es hacerlo en mi casa con mi familia, ¿puedo o no puedo hacerlo? Pues no soy pastor ordenado. Mi deseo es hacer esto en memoria de, y sobre todo que no se convierta en una liturgia religiosa, sino en un acto sincero de amor a Dios. Indudablemente, el partimiento del pan es una ordenanza para la iglesia. Pero si la iglesia local no está reunida, un número pequeño de creyentes es también iglesia, de manera que no necesita ser pastor ordenado para celebrar el partimiento del pan con un número muy reducido de personas, que pueden ser familia, sino hermanos que se reúnen en el nombre del Señor para partir el pan y hacer memoria de él. Sin embargo, eso no debe suponer una ausencia del partimiento del pan congregacional, porque es ahí donde está presente la iglesia reunida. El partimiento del pan en la congregación no supone liturgia, sino obediencia, y en ocasiones el procurar hacerlo en la casa es una manifestación de rechazo a lo que supone la organización y la existencia de la iglesia local. Antonio Fernández Heredia, Éxodo 2:25, miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. ¿A qué se refiere que lo reconoció Dios? ¿Es que Dios no sabía quiénes eran o a qué se refiere? Reconocer no significa conocer. Dios conocía a los hijos de Israel como su pueblo y conocía quiénes eran suyos y quiénes no lo reconocían a él como Dios, aunque se llamasen israelitas. Y Dios reconoció que aquel pueblo era el pueblo de la promesa y tenía vinculación con él por promesas concretas que él dio a sus primeros padres. Antonio Fernández Heredia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7, 8. Si Dios nos habla hoy solo por medio de la palabra, ¿a qué se refiere el texto de Hebreos? Dios habló a su pueblo por medio de Moisés, que escribió lo que Dios le había mandado en los libros del Pentateuco. Los profetas hablaron al pueblo a lo largo de los siglos, dándoles el mensaje de Dios y escribiéndolo en la Biblia. Ahora Dios habla por la Escritura. Efesios 1:1. De modo que ya no hay nada nuevo que no esté escrito y revelado, porque no hay nada que se pueda añadir en la Biblia a lo que Dios ha revelado inspiradamente y está escrito. Héctor Bravo. Yo agregaría que el pasaje que habla del acta de los decretos utiliza la alegoría, porque en la crucifixión el que fue clavado fue el Señor, y como en la cruz Dios el Padre hizo pecado al Hijo, se podría interpretar que Jesús se representó la transgresión de la ley, aunque él nunca la transgredió, porque fueron los israelitas y después de la ley, aun la extensión de toda la raza humana
que transgrede la ley. Agregaría que el acta de los decretos no solo apuntaba a ese presente y al futuro hasta el final de los tiempos, sino también hacia atrás, hasta Abel y Enoc, como se dice en Hebreos 11. La expresión el acta de los decretos clavada en la cruz indica que toda la acusación legal y la responsabilidad penal que la ley demandaba del pecador fue cancelada por Cristo en su muerte, de manera que esos decretos acusadores han sido clavados con Cristo en la cruz y ya no pueden acusar penalmente al que cree en Cristo. Yad Yan. ¿Qué significa en 1 Corintios 11, 2:16 la parte de todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza? Recuerdo a mi papá que les decía a mis hermanos, quítate la gorra para comer, para orar, porque es falta de respeto a Dios. Aquí, en mi país, la cultura por años ha enseñado que, por ejemplo, al saludar, al hacer honores a la bandera, se descubre la cabeza como respeto. Y al leer esto me pregunto, ¿tiene que ver esto algo así? ¿A qué se refiere esto? Sé que este pasaje ha sido controversial en relación con el velo, si debe usarse o no, pero ¿qué significa? Olvidando que el tema es de discusión. ¿A qué realmente se refiere el pasaje? ¿Podría explicarme, por favor? ¿Se lee literal o es simbólico? El pasaje tiene que ser considerado siguiendo las normas sociales que regulaban el comportamiento de la sociedad greco-romana. El cubrirse la cabeza no era normal entre los hombres, pero aquí, tratándose de la demanda dada a las mujeres de que tengan una cobertura y a los hombres que no lo tengan, muy probablemente tiene que ver con costumbres idolátricas en las que las mujeres que adoraban a un dios ajeno, a un dios pagano, lo hacían soltándose el pelo. Cosa reprobable en aquella sociedad. Y los hombres que practicaban algún tipo de homosexualismo sagrado dejaban crecer el cabello a causa de esos rituales. Es la norma social de cada lugar que determina lo que puede usarse o no usarse. A modo de ejemplo, en Escocia los hombres usan una falda. Sería bastante problemático que tú usaras una falda en tu contexto social. Lo que marca el aspecto de un creyente en cada sociedad es el mandato de Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Noel Moa Neri. Hoy hay muchas personas que no creen en el infierno. Muchos alegan que Jesucristo solo habló del valle de los hijos de Hinnom, que por esa razón se produjo o se aplicó a la ajena. También niegan lo comentado de Jesucristo con respecto al rico y Lázaro. Ellos dicen que es simplemente una parábola y hoy se está negando hasta en muchos lugares de teología. Lo que los hombres nieguen o dejen de negar no tiene ningún valor ni ninguna importancia si contradice lo que la Biblia enseña. El infierno existe en la doctrina bíblica a la que Jesús se refirió hablando del lugar donde el gusano no muere. En Apocalipsis se lee que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y escucha, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. ¿Qué debemos creer? ¿Lo que enseñan los hombres y sus alegorías o lo que enseña el conjunto doctrinal de la Biblia? Iker Gerard. Me parece que hoy comprendo el pasaje de la expresión de nuestro Señor Jesucristo del huerto: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
El apóstol Pablo menciona: Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Primera a Corintios 1, 24-25. La supuesta debilidad de nuestro Jesús bendito es poder de Dios, porque Él es Dios. Mira, las palabras de Jesús están expresadas desde la limitación de su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios y por tanto sin dejar de ser omnipotente. Pero Cristo está siendo confrontado en su humanidad y Él pide que prevalezca la voluntad de Dios sobre la voluntad suya. Como hombre, no como Dios. Lili, ¿podría explicar quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes serán echados a las tinieblas de afuera? Mateo 8:12. ¿Podría explicar el texto, por favor? Hijos del reino, aquí, tiene que ver con quienes se consideraban herederos de las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo, pero no habían creído en Jesús como Mesías y como Salvador. Estos serán echados fuera del verdadero reino, en las tinieblas, mientras que aquellos que ellos despreciaban como indignos de ser herederos del reino, porque los consideraban indignos, porque han creído en la obra de Dios para justificación, estos indignos estarán en el reino con los salvos, mientras que aquellos serán tomados y echados en las tinieblas de afuera. Ángela Silva, Juan 3:16, se puede decir también de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha nacido la misericordia, que por medio de la misericordia seamos alcanzados y bendecidos para todo el que cree en Jesucristo. La misericordia es uno de los dos pilares en que descansa el amor de Dios, que pasa la miseria del hombre por su corazón y responde en misericordia que salva al que cree. Ángela Silva. En Isaías 6, cuando se mencionan las tres palabras santo, ¿se puede interpretar dando a entender la Trinidad? No directamente, pero puesto que la adoración es a Dios y Dios es un ser, no una persona, la santidad corresponde a las tres personas divinas, a quienes tenemos que llamar santísimas. Con esta pregunta hemos terminado el programa de hoy. Queremos invitaros nuevamente al próximo programa, esperando que las respuestas bíblicas que damos en él sean de ayuda y de bendición personal para todos vosotros.